Hoy te voy a contar una historia real, o al menos eso creí cuando me pasó. Una historia oscura, peligrosa, que involucra al Vaticano, un papa que no es lo que parece y fuerzas que van más allá de la comprensión humana. Si alguna vez has experimentado algo inexplicable, suscríbete y activa la campanita. Aquí no solo contamos historias, aquí contamos verdades que te helarán la sangre. No te muevas, quédate hasta el final si quieres sobrevivir a lo que te voy a revelar. Todo comenzó en diciembre del año pasado, cuando el calor húmedo de Buenos Aires hacía que hasta respirar fuera incómodo. Yo vivía en un departamento pequeño en Almagro, con vista a un edificio aún más feo que el mío. Trabajaba como traductor freelance para una editorial religiosa de poca monta que apenas me pagaba a tiempo, pero al menos tenía la certeza de que cada fin de mes habría algo de dinero en mi cuenta. No era un trabajo que amara. De hecho, traducir textos litúrgicos llenos de citas bíblicas y argumentos teológicos repetitivos me parecía monótono, casi mecánico. Pero después de años de inestabilidad, me conformaba con lo que tenía. Recuerdo que era una tarde de martes. Afuera llovía con violencia, como suele llover en Buenos Aires cuando el cielo se cansa de esperar. Tenía la ventana abierta, y el olor a tierra mojada se mezclaba con el de mi café recalentado. Estaba revisando una traducción sobre los mártires de Asia Menor cuando, de pronto, me llegó un correo electrónico que cambió mi vida. El asunto decía simplemente: propuesta de colaboración Biblioteca Apostólica Vaticana. Mi primer pensamiento fue que era spam o alguna broma pesada. El remitente era una dirección institucional que terminaba en @vaticanva, lo cual no me tranquilizó. A veces los estafadores son sofisticados, pero al abrirlo, algo se me tensó en el pecho. Había un encabezado formal, con el escudo papal en relieve digital, un membrete impecable, y una carta escrita en un español claro, profesional, con el siguiente mensaje: estimado señor, mi nombre. Hemos recibido excelentes referencias sobre su trabajo como traductor de textos religiosos y antiguos. Nos gustaría contratar sus servicios para colaborar en la traducción y análisis de una serie de documentos recientemente redescubiertos en los archivos de la Biblioteca Apostólica del Vaticano. Se requiere presencialidad. Pasajes y alojamientos serán provistos. Honorarios negociables. Se trata de una labor de suma discreción e importancia histórica. Agradeceríamos una respuesta a la brevedad. Atentamente, Mons. Matteo Silvestri. Departamento de Archivos Clasificados. Biblioteca Apostólica Vaticana. Leí ese correo unas 5 veces antes de poder siquiera procesarlo. Sentí una mezcla de incredulidad y adrenalina. Porque yo, ¿cómo habían encontrado mi trabajo? ¿Qué clase de documentos eran tan importantes como para requerirme allá, en persona? Me costó dormir esa noche. A la mañana siguiente, respondí con un correo escueto pero formal, pidiendo más detalles. En menos de 2 horas recibí respuesta. Se me proponía una videollamada con 3 representantes del Vaticano. Acordamos el horario. La videollamada fue extraña. Aparecieron 3 hombres, todos vestidos con trajes oscuros, sin sotanas, pero con pequeños crucifijos en el cuello. Uno de ellos, el más joven, hablaba un español perfecto, con acento italiano. Me saludó con cortesía, pero sin sonreír. Me explicó que los documentos en cuestión eran textos en latín arcaico, mezclado con lenguas semíticas, y que requerían de alguien con sensibilidad lingüística y discreción. No dijeron exactamente de qué trataban, y cuando pregunté, el mayor de los 3 solo respondió: hay textos que no deben hablar por sí mismos sin antes ser comprendidos. Fue una frase extraña, poética, pero también inquietante. Tras una segunda videollamada, más técnica y breve, recibí un correo con los pasajes de avión. Clase ejecutiva. Buenos Aires, Roma. Salida el 14 de enero. También venía adjunto un archivo con una carta de invitación oficial firmada por un cardenal de nombre impronunciable. Todo parecía legítimo, aunque una parte de mí seguía dudando. Lo conté a 2 personas cercanas. A mi madre, que me dijo que lo pensara bien, y a mi mejor amigo, quien, tras un largo silencio, me soltó: ¿y si no volvés? Me reí, pero su pregunta me persiguió más de lo que hubiera querido admitir. A los pocos días, el pasaje estaba confirmado. Me enviaron también la dirección de un alojamiento dentro de los muros vaticanos, algo que pensé que no se le ofrecía a cualquiera.
Firmé un contrato confidencial en formato PDF, con cláusulas que prohibían cualquier tipo de divulgación, incluso después de concluido el trabajo. Firmé sin leer todo, lo confieso. El entusiasmo me pudo. Lo que no sabía, lo que no podía saber, es que ese correo, esa simple notificación en mi bandeja de entrada, era en realidad el umbral a algo mucho más antiguo, mucho más oscuro, mucho más poderoso de lo que podía imaginar. Un trabajo como ningún otro, pero también, sin saberlo, el principio de mi condena. Y una vez que entras, ya no hay vuelta atrás. El Vaticano no es solo una ciudad dentro de otra, es un mundo aparte, una fortaleza disfrazada de santidad, con muros de piedra, oro y siglos de secretos escondidos entre los ecos de las oraciones. Desde afuera, parece un monumento a la fe. Desde adentro, es otra cosa. Lo entendí desde el primer día. Apenas crucé la puerta cerrada, donde un guardia suizo miraba documentos. Todo estaba en orden. Aún así, me hizo esperar mientras hablaba en voz baja por un intercomunicador que parecía más militar que religioso. Me escoltaron por pasillos silenciosos donde el mármol brillaba con una limpieza imposible, como si el tiempo allí no pudiera dejar huellas. Me alojaron en una residencia austera pero pulcra, con crucifijos en las paredes y una Biblia de 1911 sobre la mesa de noche. Había cámaras en cada pasillo. No lo imaginé. Lo confirmé la primera noche, cuando al levantarme al baño noté una lucecita roja en el techo que parpadeaba cada vez que me movía. Mi acceso, según me dijeron, era limitado pero privilegiado. Podía moverme libremente por algunos sectores de la biblioteca apostólica, aunque siempre acompañado de un supervisor, un hombre alto, flaco, de rostro inexpresivo llamado Andrea, que siempre parecía estar donde menos lo esperabas. Jamás sonreía, me hablaba poco, y cuando lo hacía, usaba frases breves, sin artículos, como si no le interesara parecer humano. Me asignaron una pequeña oficina en el ala este de la biblioteca, una sección donde no había turistas ni visitas guiadas, solo un silencio que pesaba como una lápida. Allí, rodeado de estanterías de madera y vitrinas de cristal, trabajaba con documentos que no estaban digitalizados, textos en latín, griego koiné, arameo. Algunos estaban tan deteriorados que debía usar guantes de lino y una lupa especial para descifrarlos. Pero eso no era lo extraño. Lo extraño era que algunos de esos documentos no aparecían en ningún catálogo. No tenían número. No tenían registro. Era como si hubieran sido escondidos a propósito, preservados del mundo. Durante los primeros días todo fue normal. Traducciones lentas, mucho polvo, poco contacto humano. Pero el día 11, encontré algo que no debía estar allí. Era un manuscrito sin clasificar, oculto tras un códice carolingio. Lo noté porque un trozo de pergamino sobresalía apenas de la encuadernación. Lo extraje con cuidado. Tenía una textura áspera, casi animal, como si no fuera papel sino una especie de piel tratada. La tinta estaba casi borrada por el paso del tiempo, pero aún legible en partes. En la cubierta, garabateado con caligrafía nerviosa, decía: Ex tenebris regnat, desde la oscuridad reina. Sentí un escalofrío, como si el manuscrito hubiera emitido un susurro inaudible al abrirse. Dentro, encontré el testimonio de un monje del siglo XV. Su escritura era agitada, y el texto estaba plagado de correcciones, tachones y símbolos esotéricos. Hablaba de un papa secreto, uno que no era elegido por el cónclave, sino invocado en ceremonias clandestinas realizadas en criptas, no en capillas. Afirmaba que cada ciertos siglos, cuando la fe verdadera flaqueaba, los cardenales más antiguos descendían a las catacumbas prohibidas bajo la ciudad santa y realizaban un rito ancestral, un ritual de sangre y fuego, para ungir a este papa invisible, cuya autoridad no era terrenal, sino proveniente de las sombras anteriores a la cruz. El texto no mencionaba nombres, pero describía una figura encapuchada, con ojos que resplandecían como brasas muertas y voz que hacía temblar hasta a las piedras del altar. Según el monje, ese papa era el verdadero poder detrás de los tronos visibles. Solo los elegidos sabían de su existencia, y algunos cardenales vivían sus vidas enteras sin sospecharlo. Al principio, lo tomé por una leyenda. Pensé que se trataba de una ficción medieval, o de algún monje paranoico encerrado demasiado tiempo entre velas y manuscritos.
una alegoría sobre el mal dentro del bien. Nada más. Pero entonces encontré una nota adherida al final del manuscrito, escrita siglos después, en tinta moderna. La letra era más limpia, más técnica. Solo decía: este documento no debe leerse sin la presencia de un supervisor de nivel 7 o superior. Confidencial. Archivum Inferius. Archivum Inferius. Nunca había oído ese nombre, y no estaba en ninguno de los mapas internos que me habían dado. Esa noche no dormí bien. Me desperté varias veces, sintiendo que alguien estaba dentro de mi cuarto, aunque al encender la luz, no había nada. El aire era pesado, como si el cuarto respirara conmigo. El crucifijo sobre mi cama crujió 2 veces sin explicación. Lo tomé como producto de mi mente sugestionada, hasta que escuché un murmullo que venía del pasillo, y que no era latín, ni italiano, ni ningún idioma que pudiera identificar. A la mañana siguiente, Andrea me esperaba en la puerta de la biblioteca antes de que yo llegara. No me saludó, solo me dijo: no vuelva a tocar documentos sin clasificación. Pero yo no le había contado a nadie. Nadie me había visto, o eso creía. Y fue entonces, en los días que siguieron, que lo vi, o lo que creo que vi. Una figura alta, encorvada, cubierta por una túnica negra que se deslizaba entre los estantes de madrugada, cuando solo yo trabajaba, creyendo estar solo. No tenía rostro, no caminaba, flotaba, como una sombra líquida. A veces sentía su presencia antes de verla. Un cambio súbito en la temperatura, un olor a incienso rancio, una sensación de que algo me observaba desde lo invisible. Pensé en irme. Lo consideré seriamente. Pero el manuscrito me había despertado algo que no podía ignorar. Una mezcla de miedo, sí, pero también una sed incontrolable por saber más, por entender qué secretos se escondían bajo el mármol blanco del Vaticano, y quién, o qué, era realmente el que reinaba desde la oscuridad. Y así, sin darme cuenta, comencé a descender. El 3 de enero, Roma despertó con un cielo inusualmente denso, como cubierto por una sábana gris que parecía presionar las cúpulas y torres desde arriba. Yo ya llevaba unas semanas dentro de los muros vaticanos, pero algo en el ambiente esa mañana era diferente. Las palomas, que usualmente revoloteaban en grupos bulliciosos cerca de la plaza de San Pedro, estaban ausentes. El aire olía a cera vieja y algo más, algo rancio, como carne bendecida y olvidada. Fue esa mañana que supimos que el Papa Francisco había sido hospitalizado. El comunicado oficial decía: problemas respiratorios leves. Nada grave. Lo dijeron con esa calma ensayada con la que el Vaticano suele enfrentar tragedias inminentes. Pero yo sabía que era mentira. La noche anterior, mientras revisaba unos códices en la sala inferior, las campanas de la Basílica de San Pedro comenzaron a sonar. No era una hora habitual. Miré mi reloj, medianoche exacta, y no sonaron 12 veces. Sonaron 13. Yo no sabía que eso era algo anormal, hasta que vi el rostro de Andrea, el supervisor, que entró de golpe a la sala, pálido, con los labios apretados. Me arrebató el códice de las manos, sin decir palabra. Luego susurró apenas: regrese a su habitación. Ya. No protesté. No pregunté. Caminé de regreso con el corazón latiéndome en las sienes. Las 13 campanadas se repitieron en mi cabeza como una advertencia codificada. Más tarde descubriría que jamás se tocan 13 veces. Nunca. No en ninguna liturgia, rito, ni protocolo funerario, ni siquiera para anunciar la muerte de un papa. Y sin embargo, esa noche, el Vaticano había tocado a muerto, para alguien que aún respiraba. 2 días después, el mundo despertó con la noticia: el Papa Francisco había muerto pacientemente, rodeado de oraciones, en una sala privada del Hospital Gemelli. Lo anunciaron a las 7:13 de la mañana. La hora no pareció relevante a los medios. A mí sí. El número 13 volvía. Pero lo más extraño fue lo que ocurrió después. No hubo duelo prolongado. No hubo exposiciones públicas del cadáver. El protocolo habitual se interrumpió de forma inexplicablemente abrupta. Y el cónclave comenzó esa misma tarde. Una velocidad inaudita, casi forzada. Como si todo ya estuviera preparado. Como si solo esperaran que el cuerpo dejara de moverse.
Los días siguientes fueron un desfile de cardenales entrando y saliendo, siempre bajo paraguas negros, incluso cuando no llovía. La plaza estaba cerrada. Los medios fueron mantenidos a distancia. No hubo filtraciones. Nadie sabía nada. Ni siquiera los propios empleados del Vaticano parecían tener acceso a información. Entonces, al cuarto día, sucedió. Yo estaba trabajando en el ala oeste de la biblioteca cuando Andrea entró sin avisar. Me dijo que debía acompañarlo al patio principal de la basílica. No era una petición, era una orden. La plaza estaba silenciosa, no vacía. Miles de personas esperaban bajo un cielo que parecía negarse a abrirse. Pero no se oía una sola voz. Solo respiraciones tensas y algún que otro sollozo aislado. Me encontraba cerca de los pilares de Bernini, entre varios miembros del clero. Nadie hablaba, nadie sonreía. Entonces, se abrió el balcón. Un cardenal anciano salió primero. De voz trémula, anunció: "Habemos papá". Fue en ese momento que los vecinos, el nuevo papa apareció desde el fondo, caminando lentamente, con una solemnidad que no era digna, sino fúnebre. Era alto, pero encorvado. Su piel tenía un tono grisáceo, como cera envejecida. Sus mejillas estaban hundidas, y sus ojos, Dios mío, sus ojos, no eran ojos humanos, eran pozos, dos vacíos opacos que no reflejaban la luz, sino que la absorbían. Sentí que si los miraba demasiado, algo dentro de mí se quebraría. Cuando se acercó al borde del balcón, se mantuvo en absoluto silencio. Hasta los niños dejaron de moverse. El viento cesó. Era como si el tiempo se hubiera suspendido por respeto, o por miedo. El cardenal volvió a hablar. Elígenos Dominus. Petrus Secundus. Petrus II. No entendí. El nombre me pareció incorrecto. Ningún papa en la historia se había atrevido a usar ese nombre. Petrus Romanus, según ciertas profecías apócrifas atribuidas a San Malaquías, sería el último papa, el que reinaría durante la destrucción final de Roma. El nombre estaba prohibido por tradición no escrita, y sin embargo, ahí estaba, Petrus II. Lo más perturbador fue su voz. No habló de inmediato. Nos miró, a todos, uno por uno. Sentí que su mirada me atravesaba como si me arrancara algo. Luego, habló, pero su voz no vino del balcón. No resonó en el aire. No salió de los altavoces. Su voz se oyó dentro de mi cabeza. Una vibración interna, como una idea impuesta. Una palabra que no recordabas haber escuchado, pero que ya estaba tatuada en tu memoria. Era profunda, carente de emoción, pero no por frialdad, sino por algo peor, por vacío. La oscuridad ha cumplido su ciclo. Ahora, el trono será luz en la sombra. Yo soy la roca final. Algunos comenzaron a llorar, otros se arrodillaron, pero no era devoción, era miedo. Lo noté en sus ojos. Nadie sabía por qué, pero todos lo sentían. Ese hombre, si era un hombre, no debía estar allí. Volví a mi habitación esa noche con el estómago revuelto y la cabeza latiendo como un tambor. Sentía que algo había cambiado, no solo en el Vaticano, sino en el mundo entero. Como si una puerta se hubiera abierto, en silencio. Algo antiguo hubiese cruzado el umbral. Esa noche soñé con un mar negro, sin luna. En él, flotaban crucifijos invertidos hechos de huesos. Y en la orilla, una figura con túnica papal extendía su mano hacia mí, con la piel podrida, pero los ojos vivos. Y me decía, sin abrir la boca: "Tú me leíste, ahora me sirves". Después del anuncio de Petrus II, nada volvió a sentirse real. El Vaticano, ya de por sí envuelto en una aura de misterio y solemnidad, comenzó a transformarse en algo más primitivo. O quizás simplemente mostró su rostro verdadero, uno que había permanecido oculto durante siglos, debajo de siglos de rituales, mármol y liturgia. Al principio, fueron detalles. El clima dentro de los edificios se volvió anormal. No importaba cuán cálido estuviera el exterior de Roma. Dentro del Vaticano los pasillos comenzaron a sentirse fríos, húmedos, como si el aire viniera desde cavernas bajo tierra. La condensación cubría algunas paredes, especialmente cerca de las escaleras que bajaban a las catacumbas. Después, noté los crucifijos. No todos, solo algunos. Al principio pensé que era mi imaginación,
Pero no, habían sido rotados, invertidos, discretamente, colocados en posiciones donde pocos mirarían con atención. Uno estaba sobre la puerta del archivo de latín clásico, otro en una pequeña sala de oración privada, donde solía tomarme un café en silencio. Nadie hablaba de ello, pero yo los vi, y no estaban así antes. Una tarde, al pasar por la sala de los mapas, creí escuchar pasos detrás de mí. No los ruidos comunes de turistas o empleados. Eran descalzos, lentos, constantes. Me detuve y el pasillo no estaba vacío. Los pasos continuaron por un par de segundos más, como si aquello que me seguía no supiera que me había detenido. Y luego vinieron las voces. La primera vez fue durante una tormenta. Estaba en la sección restringida de códices arameos, revisando un manuscrito sobre apócrifos gnósticos, cuando escuché un murmullo muy grave, casi como el retumbar de una garganta cavernosa. Al principio creí que era el viento, pero entonces comprendí, eran sílabas. Era un canto, no en latín, tampoco en griego. Las palabras me resultaban completamente ajenas. Eran guturales, vibraban dentro del pecho más que en los oídos. Se sentían antiguos, no en el sentido histórico, antiguos como algo que ya estaba ahí antes del lenguaje. Intenté seguirlos. Me llevaban hacia el ala noroeste, cerca del acceso a la Capilla Paulina. Pero al llegar, el canto cesó. Solo quedaba el eco de mis propios pasos. Y el frío. Ese frío penetrante que comenzaba a ser parte habitual de mi rutina. La noche en que todo cambió, la noche que no puedo olvidar, fue cuando seguí las voces demasiado lejos. Era poco después de las 2 de la madrugada. Estaba dormitando en mi habitación cuando me despertó ese mismo cántico profundo, pero esta vez más cercano, como si se filtrara por las paredes. Me levanté, aún en pijama, y tomé mi linterna. No tenía sentido, lo sé, pero sentía que debía seguirlo. Bajé por la escalera lateral que daba al pasillo contiguo a la Capilla Sistina. Era raro encontrarla abierta a esa hora. Más raro aún, vacía. No había guardias, ni monjas, ni personal de limpieza. Las puertas estaban entornadas, como si me estuvieran esperando. Entré. La capilla estaba iluminada, solo por la luz de la luna que se colaba por las altas ventanas. El silencio era absoluto, tan puro que podía escuchar mi propia respiración temblorosa. Caminé lentamente hasta el centro. Miré hacia arriba. El juicio final. Esa obra colosal de Miguel Ángel siempre me había parecido majestuosa, pero esa noche era distinta. El Cristo del centro, que usualmente irradia autoridad celestial, parecía otra cosa. Su mirada no estaba dirigida al mundo. Me miraba a mí, directamente. Y entonces, vi la sangre. Primero creí que era un efecto de la luz. Pero no. Los ojos del Cristo sangraban. Gotas gruesas, espesas, descendían lentamente por su mejilla pintada. La sangre bajaba por la pintura, deslizándose sin manchar el muro, como si siguiera un camino predeterminado. No pude moverme, ni siquiera gritar. Una sensación de presión me rodeó. No física. Era como si algo me estuviera mirando desde detrás del mural. No con ojos, con presencia, con hambre. Sentí que si daba un paso más, ya no regresaría. Corrí. Salí tropezando, jadeando, con el corazón desbocado. No recuerdo cómo llegué a mi habitación, pero esa noche no dormí. Ni la siguiente, ni muchas después. Desde entonces, he evitado la Capilla Sistina. Pero no sirve de nada. La imagen me sigue. A veces, cuando cierro los ojos, veo el rostro de Cristo mirándome con dolor, pero no por compasión, no por sacrificio. Es otra cosa, algo más oscuro, como si supiera que yo sé, como si me advirtiera que es tarde para retroceder. El Vaticano tiene secretos. Eso lo sabe cualquiera que haya pisado sus pasillos. Pero hay una diferencia entre sospecharlo y verlo. Supe del archivo prohibido gracias a Elías, un joven guardia suizo con quien había entablado una silenciosa amistad. No hablaba mucho, pero tenía los ojos de alguien que ya había visto demasiado. Nos cruzábamos en la biblioteca o en los comedores, y en ocasiones compartíamos cigarrillos en los jardines internos, lejos de las cámaras. Fue en una de esas noches frías, tras una larga conversación sobre libros prohibidos,
que bajó la voz y me dijo: ¿quieres ver lo que no está escrito? Pensé que hablaba en sentido figurado, pero no. Aquella noche, pasadas las 3 de la madrugada, me llevó por un pasillo que yo creía sin salida. Lo atravesamos hasta un punto donde la piedra de las paredes cambiaba. Era más antigua, más oscura, como si perteneciera a una estructura previa al Vaticano mismo. Allí, tras una hornacina donde antes había una estatua retirada, solo quedaban las marcas en la base. Elías introdujo una llave metálica del tamaño de mi mano. El mecanismo chirrió como si no se hubiera usado en siglos. La pared se abrió. Del otro lado, había una escalera de caracol, empinada, sin barandilla. Bajamos por ella durante lo que parecieron minutos eternos. El aire era espeso, casi irrespirable. El silencio, absoluto. Solo nuestras pisadas sobre piedra húmeda. La escalera terminaba en un pasillo. Al final, una puerta de acero macizo, sin inscripciones, sin símbolo alguno. Elías la abrió con otra llave distinta, negra, con una cruz invertida como única marca. Cuando se abrió, sentí un cambio en la presión del aire, como si hubiéramos ingresado a un lugar sellado desde hacía siglos, como si el mismo tiempo hubiera dejado de fluir allí. El lugar era enorme, una bóveda subterránea sin ventanas, sin cruces, sin santos. Solo documentos, estanterías que se alzaban hasta el techo como columnas, cajas selladas con cera, frascos con fluidos oscuros, reliquias que no reconocí y otras que me resultaban demasiado familiares, y no para bien. Nada de esto existe, murmuró Elías. Ni tú ni yo estamos aquí. Comenzamos a caminar. Lo que vi me dejó sin palabras. Grabaciones en VHS y cintas antiguas, en estuches numerados, todas etiquetadas con fechas que se remontaban al siglo pasado. Algunas más recientes. Elías insertó una en un viejo monitor de tubo. El sonido fue lo primero que me golpeó. Gritos. No de terror, sino de algo más profundo. De algo que no debería tener cuerdas vocales. La imagen era granulada, en blanco y negro. Una habitación con paredes de piedra. Una niña de no más de 8 años estaba atada con correas a una silla de madera. Un sacerdote, con una sotana tradicional, recitaba en latín. Y entonces, la niña respondió. Pero no en latín. Respondió en sumerio. Lo reconocí por la fonética. Había trabajado antes con textos cuneiformes. Su voz cambió. No era humana. No era solo grave. Era doble. Como si hablara alguien más a través de ella. Elías no dijo nada. Solo avanzó hacia otra sección del archivo. Allí había fotos. Miles de ellas, apiladas, organizadas en sobres con fechas, imágenes de rituales, no católicos, hombres encapuchados en criptas subterráneas, símbolos que no aparecen en ningún catecismo, cruces invertidas, estrellas negras de 7 puntas, círculos de sangre, y en el centro de varias de esas fotos, él, Petrus II, no con ese nombre, claro, pero el mismo rostro. La misma complexión delgada, la misma expresión inexpresiva, los mismos ojos negros. Fotos que databan de 1884, 1741, 1603, 1492. Era imposible. Nadie puede vivir tanto. Pero era él. En cada imagen, idéntico. Como si el tiempo no lo tocara. O como si no perteneciera al tiempo. Aparecía al fondo de rituales, al frente de procesiones nocturnas, en pinturas antiguas, incluso en un fresco descolorido del siglo XV, donde sostenía un báculo que no tenía cruz, sino una serpiente enroscada. Dicen que fue papa antes. Muchas veces, murmuró Elías. Siempre en las sombras. Siempre bajo nombres distintos. Pero siempre él mismo. Volví a mirar las imágenes. Algunas lo mostraban en presencia de niños. Otras, rodeado de cardenales. Ninguna estaba firmada. Ninguna tenía explicación. En una esquina del archivo, había una urna de cristal. Dentro, una hostia consagrada flotaba, sobre un líquido rojo espeso. No parecía vino. En la base, una placa con una palabra en latín antiguo. Advenit. Él ha llegado. Me sentí mareado. Tuve que apoyarme en una estantería. Elías me miró y me dijo algo que nunca olvidaré. Esto no es fe. Esto es poder antiguo.
más allá de cualquier dios. Quise salir. Ya no quería estar ahí. Pero mientras subíamos por la escalera de vuelta, una última visión me detuvo. En una pared junto a la salida, había una pintura tallada en piedra. El mismo hombre, Petrus, pero detrás de él, se alzaban alas negras, enormes. No de ángel, de otra cosa, como un cuervo gigante o un murciélago antiguo. Y bajo la imagen, tallada en arameo, su reino no tendrá fin, porque nunca comenzó con la luz. Esa noche no dormí. Desde entonces, no lo hago del todo, porque ahora sé que no estamos esperando al anticristo. Ya llegó, y lleva siglos sentado en el trono de San Pedro. La última noche, mi condena, el momento exacto en que crucé la frontera invisible entre el testigo y el condenado. No dormía, no podía. Desde el archivo subterráneo, algo me observaba incluso en sueños. Cada crucifijo parecía volverse contra mí. Cada sombra proyectada en las paredes de mi oficina se alargaba más de lo normal, como si lo hiciera a propósito. Sentía que me estaba ahogando en un aire espeso, antiguo, cargado de una historia que jamás debía haber leído. Y aún así, quise ver más. Esa noche, decidí quedarme en los jardines internos del Vaticano después del toque de queda. Me escondí entre setos que daban a la parte trasera de la Basílica de San Pedro. Sabía que era suicida, pero algo en mí, una mezcla de terror, obsesión y desesperación, me empujaba a continuar. Al acero, escuché el primer sonido, una campana grave, única, diferente de las demás. No fue un repique, fue un solo golpe, uno solo, y entonces salieron. Una procesión de 12 figuras encapuchadas, con túnicas negras bordadas en rojo, emergió en silencio desde una puerta lateral de la basílica. No se escuchaban pasos, solo el roce de las telas arrastrándose sobre las losas húmedas. Llevaban antorchas, y algo más. En el centro del grupo, cargaban una especie de caja tallada, larga, de madera oscura, con inscripciones que brillaban levemente bajo el fuego. No pude leerlas. No eran letras latinas. Eran curvas, espirales, símbolos que parecían moverse por sí solos si los mirabas demasiado tiempo. Los seguí. Pasaron por una puerta lateral que llevaba a las criptas. Yo conocía ese acceso. Lo había visto una vez durante una visita guiada con otros traductores. Pero esta vez no bajaron por las escaleras comunes. En su lugar, uno de los encapuchados presionó una losa en la pared y se abrió una entrada secundaria. Una grieta de piedra apenas visible desde el exterior. Me deslicé detrás de ellos, cuidando que mis pasos no resonaran. Lo que encontré abajo no era una cripta. Era otra cosa. Una caverna natural que se extendía por debajo de San Pedro. Las paredes eran irregulares, cubiertas de raíces negras y líquenes. El aire olía a sangre seca, incienso, humedad y azufre. Había columnas talladas a mano, como huesos entrelazados, y en el centro, un altar de piedra negra con marcas que parecían recientes. Y entonces lo vi. Al Papa. Petrus II no vestía su atuendo pontificio. Llevaba una túnica carmesí, sin cruz alguna, sin símbolo cristiano. Su piel era grisácea. Sus ojos no estaban abiertos. No aún. Parecía en trance, como dormido, sostenido por 2 sacerdotes. Pero al abrirse el ataúd de madera, y al sacar el contenido, todo cambió. Era un niño, no mayor de 8 años, desnudo, cubierto por una sábana blanca que temblaba por su respiración agitada. Estaba vivo. Uno de los sacerdotes habló en una lengua gutural que no reconocí. Las palabras parecían roer el aire, como si no estuvieran hechas para ser oídas por oídos humanos. Las antorchas se apagaron solas. Una oscuridad total. Silencio. Y entonces, un sonido húmedo, orgánico, como carne desgarrándose, como piel estirándose más allá de su límite. Los ojos del Papa se abrieron, pero no eran 2. Eran múltiples. 8, quizá más, distribuidos en su rostro, como un insecto grotesco. Y entonces, el abdomen del Papa se partió. Literalmente. La piel se abrió como un capullo, revelando algo que no era humano. Un círculo de dientes, filosos, interminables, en movimiento. Una segunda boca. Una criatura dentro del cuerpo del Papa. Una entidad que se alimentaba a través de él. El niño gritó,
pero nadie se inmutó. El canto comenzó, grave, monocorde, con voces múltiples superpuestas. No había compasión, no había redención. Vi cómo levantaban al niño, cómo lo ofrecían. Vi cómo esa boca lo devoró, sin masticar. Solo lo absorbió. Todo. Vomité, literalmente. Me arrodillé tras una columna y devolví el alma por la boca. Pero no pude dejar de mirar. El Papa cayó al suelo como un títere sin cuerdas, y uno de los sacerdotes lo cubrió de nuevo con su túnica blanca. Lo ayudaron a ponerse de pie. Volvió a caminar, como si nada hubiera ocurrido. Me vieron. No sé cómo, pero lo supe. Uno de los ojos, quizás el último, me observó directamente antes de cerrarse. Y en ese momento, entendí algo más aterrador que la criatura misma. Yo no era el primero que lo había visto, y ninguno de ellos había sobrevivido. Escapé. Corrí por túneles que ya no reconocía. Escuché pasos detrás de mí, pero nunca los vi. Sentía que las paredes me susurraban, que los retratos colgados en los pasillos superiores ahora me observaban, que mis pensamientos ya no eran solo míos. Logré volver a mi oficina. Recogí lo esencial. No dormí esa noche, ni la siguiente. Al día siguiente, dejé el Vaticano, no por decisión propia. Me llamaron a una reunión que nunca ocurrió. Cuando llegué al lugar indicado, solo encontré mi pasaporte, un boleto de avión y una nota con una palabra escrita en latín. Memento. Recuerda. Desde entonces, sé que no tengo mucho tiempo. Y al escribir esto, cada tecla que presiono siento que activa un eco en algún rincón subterráneo de Roma. Al día siguiente, no sonó mi despertador. Tampoco hizo falta. No dormí. Me senté en la silla del escritorio de mi pequeña habitación dentro del Vaticano, mirando por la ventana una Roma silenciosa, gris, indiferente. La ciudad parecía no haber presenciado nada, como si el horror bajo sus cimientos no afectara a los vivos que caminaban sobre ella. A las 6 en punto, llamaron a mi puerta. No era habitual. Siempre me dejaban trabajar en paz hasta media mañana. Abrí. 2 hombres de traje oscuro, con insignias del Corpo della Gendarmería Vaticana, me esperaban. Señor, su contrato ha concluido. Debe acompañarnos. ¿Qué? Respondí. ¿Por qué? ¿Y mi equipo? ¿Mis papeles? Uno de ellos alzó una carpeta blanca. No tenía sello, ni nombre. Sus pertenencias han sido recogidas. Su boleto está en camino. En ese momento entendí que no me estaban pidiendo salir. Me estaban echando. No me dejaron regresar a mi oficina. Me escoltaron directamente hasta la salida, como si fuera un criminal. Mi credencial fue desactivada en el momento en que pasé el torniquete. La pantalla que antes mostraba mi rostro y nombre ahora marcaba simplemente acceso denegado. En el aeropuerto, una funcionaria con acento argentino me entregó mi pasaporte, una tarjeta de embarque y una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Buen regreso. Que Dios lo acompañe. No dijo más. Ya en casa, lo primero que hice fue encender la computadora. Tenía que hablar. Tenía que contarlo todo. El mundo merecía saber lo que había visto. Grabé un video. Mostré lo que había traducido. Escaneé algunas páginas que logré copiar en secreto. Hablé del archivo subterráneo, de Petrus II, de lo que vi en la cripta. Lo subí a todas partes: YouTube, Reddit, foros de ocultismo, incluso páginas anónimas en la deep web. Nada duró más de 5 minutos. Borrado, desaparecido, suspendido. Pensé que era un error de conexión. Intenté otra vez. Luego otra. Creé cuentas nuevas. Praxis. VPN. Nada. Cada intento era interceptado. Automáticamente. Como si alguien estuviera monitoreando en tiempo real cada movimiento que hacía. Esa misma noche, recibí una llamada. Número desconocido. Contesté. ¿Por qué lo haces?, dijo una voz masculina, sin acento claro. No grité. No respondí. Solo colgué. 1 minuto después, me llegó un mensaje a mi celular, desde el mismo número. Recordamos. No olvides lo que viste en la cripta. No eres más traductor. Eres testigo. Bloqueé el número. Apagué el teléfono. Me encerré en mi departamento con todas las luces apagadas. Los días siguientes fueron peores.
Caminaba por la calle y veía los mismos rostros, una y otra vez. Un hombre con lentes oscuros, que se sentaba frente a mí en la plaza, leyendo un periódico sin pasar nunca la página. Una mujer con un paraguas en días soleados, siempre en la misma esquina. Un auto negro estacionado frente a mi edificio, motor encendido, pero nadie dentro. La paranoia se volvió rutina. Comencé a escribir a mano todo lo que sabía. Cada palabra, cada símbolo que recordaba del archivo, cada línea del testimonio del monje, cada gesto del papa que no era papa. Pero cuando fui a imprimir una copia digital que había logrado guardar en un USB, el archivo estaba vacío. Mi computadora fue formateada sin que yo lo hiciera. Las carpetas estaban intactas, pero vacías. Ni siquiera la papelera tenía algo. Intenté contactar a mi familia. Mi madre, que siempre respondía en segundos, no lo hizo. Mi padre, ya mayor, no sabía mucho de tecnología, pero alguien solía ayudarlo a contestarme. Nadie lo hizo. Mis hermanos dejaron los grupos de WhatsApp, uno por uno. Llamé. Todos los teléfonos sonaban, pero nadie respondía. Un domingo por la tarde, fui directamente a la casa de mis padres, en las afueras de Buenos Aires. Toqué la puerta. Insistí. Nadie. Un vecino, al verme, me saludó con una expresión rara, como si no supiera si debía hablarme. Me acerqué. ¿Sabes si mis padres están? Me miró con desconfianza y bajó la voz. Se fueron hace unos días. Dijeron que iban de viaje, que no sabían cuándo volverían. ¿A dónde? El hombre dudó. Luego negó con la cabeza. No dijeron, solo que se iban por un tiempo, que era por seguridad. Regresé al auto y me quedé en silencio, con las manos temblando sobre el volante. Ellos sabían, o al menos, alguien les había advertido. Esa noche, rompí todos mis dispositivos electrónicos. Vendí lo poco que tenía en criptomonedas. Abandoné mi departamento sin dejar rastro. Ahora escribo esto desde una habitación de hotel en una ciudad que no voy a nombrar. No uso tarjetas. No uso mi nombre real. Me alimento de lo básico. Evito hablar con la gente. Pero siento que ya no importa. Me están cazando. No porque hablé, sino porque vi. Porque presencié aquello que no debe existir. Y porque sé lo más importante de todo. Petrus II no es humano. Y no está solo. Hoy vivo escondido. Cambié de nombre, de ciudad, de país, incluso de idioma. Escribo estas palabras desde un pequeño café en Lisboa, donde el aroma del café recién molido y el murmullo de voces lejanas me dan una sensación de calma que no conozco desde hace meses. No tengo amigos. No tengo familia. No tengo fe. Al menos, no la fe que alguna vez me enseñaron. La fe que se rompe con verdades como cuchillas. Pero tengo esta historia. Esta maldita historia que me quema el pecho cada vez que intento olvidarla. El nuevo Papa no es humano. O mejor dicho, no es solo uno. Es el mismo. Siempre ha sido el mismo. Un ser antiguo que ha vivido entre nosotros durante siglos, siglos interminables, saltando de cuerpo en cuerpo, disfrazado de santidad, oculto tras la máscara de una fe que devora y manipula. Lo llaman Petrus II, pero ese nombre es solo un disfraz más. Un título para encubrir lo impensable, lo que la Iglesia guarda a todo costo en el silencio. Lo vi en los archivos prohibidos. Vi imágenes y testimonios que datan de siglos atrás, documentos que relataban un papa que jamás envejecía, que aparecía y desaparecía, que siempre se mantenía joven, inmortal, pero con una oscuridad profunda en sus ojos. Sus cuerpos cambian, pero la esencia permanece. Un demonio que ha tomado el manto de San Pedro, el sucesor de Cristo, y lo ha convertido en su trono personal. Y ahora tiene más poder que nunca. La iglesia que creía sagrada está podrida por dentro. Los rituales que presencié aquella noche en la cripta de San Pedro no eran solo aberraciones, sino la fuente de su fuerza. Sacrificios, pactos oscuros, sangre inocente, todo para sostener esa existencia maldita. Entendí que no solo era una figura simbólica o un líder espiritual. Era una entidad que absorbía energía vital, un vampiro ancestral disfrazado de papa. Me he convertido en un fugitivo de la verdad. Mis días transcurren entre sombras y susurros. Mis noches, entre pesadillas en las que veo esos múltiples ojos que vi en la cripta, brillando en la oscuridad, acechándome. He intentado contactar a personas que pudieran ayudarme,
grupos que combaten el ocultismo y las conspiraciones dentro del Vaticano. Pero son pocos y están dispersos. Algunos desaparecen, otros mueren. El miedo y la corrupción han envenenado todo hasta lo más profundo. Y a pesar de todo, sé que la lucha apenas comienza. Porque esa criatura, Petrus II, está extendiendo su sombra más allá de los muros del Vaticano. Su influencia crece en gobiernos, en medios, en todos los rincones donde pueda manipular voluntades y almas. Lo peor es que no está solo. He descubierto indicios de una red oscura que incluye a sacerdotes, políticos y poderosos, todos bajo su control, sirviendo a una causa siniestra que trasciende siglos. Mientras escribo esto, siento que el tiempo se me escapa. No sé cuánto podré seguir escondiéndome. No sé si alguien leerá estas palabras alguna vez, pero necesito que quede registrado. Que la verdad salga a la luz, aunque sea demasiado tarde para mí. Porque el Papa Eterno está aquí, y su reinado apenas comienza. Si has llegado hasta aquí, suscríbete. Porque este no es el único testimonio. Hay otros. Hay más verdades que la Iglesia oculta. Y solo juntos podemos revelarlas. Comenta abajo si tú también viste o sentiste algo raro en una iglesia. No estás loco. No estás solo.